A pasarela da quinta edición da Noite Aberta presentounos o que será tendencia en roupa, calzado e complementos esta tempada de outono-inverno. Un escaparate de excepción para o moito e bo que ofrece o comercio do casco histórico de Lugo. Un desfile na Praza Maior no que os establecementos participantes amosaron pola tarde algunhas das súas propostas para ir abrindo boca e cunha presentadora de luxo, a cantante Lucía Pérez. E serán nada máis e nada menos que máis de 30 comercios da cidade que nos van a ofrecer os lucenses as súas novas coleccións. O bo tempo tamén se subiu a pasarela e animou o numeroso público que se congregou diante do Concello a non perder detalle e a tomar boa nota para as súas futuras compras. No, venimos todos los años, porque está muy bien, es una iniciativa buena para el comercio de Lugo y, no sé, potencias que la gente vaya a comprar a nuestras tiendas en vez de comprar en otro sitio, y además es divertido, está muy bien. Porque me gusta la ropa que llevan los modelos para ver si puedo después yo comprar, pero que haya tallas. Todo lo que se haga en la ciudad y que esté relacionado con el comercio, que pueda ayudar a los comercios a traer nuevos clientes, eso siempre estaría bien para una ciudad, en este caso como Lugo. Es bueno para todo y bueno para hacer puestos de trabajo también, para crear puestos de trabajo que una falta hace, tal y con lo mal que está el trabajo hoy en día. Fiéis a esta cita tamén estiveron os alumnos da Escola de Imaxe Son, que baixo a supervisión de docentes e técnicos puxeron en práctica todo o que levan aprendido, un traballo que culminará ca elaboración de un DVD. Tenemos que decirle a los chicos de las cámaras qué va a pasar para que tengan todo grabado en el momento y después vamos a salir también a lo que pase en las tiendas. Bueno, pues las prácticas me parecen muy importantes para nuestra formación porque trabajamos haciendo trabajos reales y trabajos de campo, entonces es la mejor manera de aprender. Es una práctica real, es una práctica que también les hace vivir un poco a nivel profesional las cosas y ven fallos, cometen errores y eso también les hace ver que en la realidad no es un suspenso, no es un aprobado, no es un 5 ni un 4, sino que es cuestión de hacer bien las cosas e intentar todos aquellos problemas que surjan, pues resolverlos. A Festa do Comercio de Lugo continuou polas rúas do centro ata as 11 da noite. Unha alfombra vermella, en algúns casos decoracións máis elaboradas, animaba os lucenses e visitantes a entrar nos 60 establecementos participantes. E unha vez dentro, sorpresas e descontos nos seus produtos. Un bo xeito de agasallar os clientes habituais de darse a coñecer os que nunca entraron. Una prenda de invierno ya, una prenda corta. La iniciativa me parece buena porque tenemos que promover el comercio de Lugo y más en estos tiempos que corren, entonces tenemos que hacer cositas diferentes. Y nosotras, bueno, fundamentalmente para premiar a nuestros clientes. Sí, yo creo que es una manera muy buena de que la gente conozca la tienda y también eso, que venga a ver las cosas y también nada, para incentivar un poco el comercio y que la gente se anime. Tenemos descuentos, entonces siempre damos así un poco de bebida, algo de picoteo. Pero a festa continúa agora na web da Fundación TIC, onde se colgarán as fotos que os alumnos da EIS realizaron durante o evento.